Hola chicos y chicas de tercero, aquí os he preparado un índice con el nuevo tema que vamos a comenzar, la unidad 9 que se titula Cuerpos Geométricos. Vosotros tendréis que hacer pues un trabajillo en el que vais a resumir un poco el tema, luego os diré de qué punto y os mandaré unas cuantas actividades de los puntos 4 y 5, que son el de calcular área y volúmenes de poliedro y cuerpos de revolución y área y volúmenes de otros cuerpos geométricos. Eso luego los mandaré aparte. Pero ahora, mientras tanto, voy a haceros una explicación, una breve explicación del tema, para que lo comprendáis bien cuando os pongáis a hacer el resumen. Mira, el tema 9, en el que tenemos ya cuerpos geométricos, ya no nos encontramos en dos dimensiones, en el plano de dos dimensiones. Ahora en cuerpos geométricos estamos tomando las tres dimensiones. El alto, el largo, el ancho, el largo y la profundidad de un elemento. Y comenzamos con el punto 1. El punto 1 se titula Elementos de la geometría en el espacio. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro del punto 1? Pues puntos, rectas y planos. ¿Esto qué son? Estos son los elementos básicos del espacio. El punto, que tiene la dimensión 0, no tiene dimensión. Las rectas, que tienen dimensión 1, es una línea recta, están compuestas de muchos puntos. Y los planos, que tienen dimensión 2. También vais a ver en este tema las posiciones relativas de dos rectas. Vamos a ver, vosotros pensad en dos rectas. ¿Cómo pueden estar dos rectas en el espacio? Pues en el espacio nos podemos encontrar dos rectas que se corten en un punto, dos rectas que sean paralelas y que no se corten en ningún punto, o dos rectas que se crucen. Bueno, tenemos dos casos más. Dos rectas que sean coincidentes, una está encima de la otra, entonces están coincidiendo con todos sus puntos. Y por otro lado, dos rectas que se cruzan, es decir, estas no se tocan, simplemente se cruzan, están a una distancia una de otra y nunca se van a llegar a cruzar. Eso serían las posiciones relativas. Estas cuatro son las posiciones relativas que tenemos de dos rectas. ¿Qué posiciones relativas nos podemos encontrar con una recta y un plano? Pues una recta y un plano pueden ser secantes, que se corten en un punto. Nosotros dibujamos nuestro plano y la recta que se corte, lo atraviesa y se cortan en ese punto. Una recta otra posición que pueden tener es que dentro del plano esté la recta, es decir, la recta está contenida dentro del plano. Y otro caso sería que la recta y el plano sean paralelos. Si está en nuestro plano, la recta estaría por aquí arriba y están siempre a esa distancia uno del otro y nunca, nunca, nunca se cortan. Siguientes posiciones relativas, las de dos planos. Dos planos, ¿cómo van a poder ser? Pues dos planos pueden ser coincidentes, están uno dentro del otro, entonces se cortan en todos los puntos, se tocan en todos los puntos. Dos planos también pueden ser paralelos, es decir, nunca se van a cortar. Siempre van a estar a la misma distancia uno del otro. Y dos planos pueden ser también secantes. Si dos planos se cortan, lo van a hacer en una línea recta, se van a cortar en una recta. Por ejemplo, este plano que voy a dibujar por aquí. Si estos dos planos se cortan, se van a cortar en esta línea recta. Esa sería la intersección de los dos planos. Esa es su posición relativa. Bueno, ahora vamos a ver también, os voy a explicar qué son ángulos diedros. Diedros, como, bueno, su nombre no indica. Edro significa cara y di viene de, bueno, serían dos caras. Diedro está formado por dos planos. Es decir, el ángulo que forman, si tenemos dos planos, el ángulo de un diedro, el diedro sería esta abertura que forman los dos planos, mientras que el ángulo que forman, el ángulo del diedro, lo realizaríamos. Tenemos que tener en cuenta que esta recta que he pintado con puntos suspensivos y esta recta sean perpendiculares a la arista o a la intersección donde se cortan. Si estas dos son perpendiculares, el ángulo que se forma entre esas dos rectas que he puesto con puntos suspensivos sería el ángulo del diedro.
Y por último, dentro del punto 1 tenemos la perpendicularidad en el espacio, que es que dos rectas sean perpendiculares, que dos planos sean perpendiculares. Eso ocurre cuando forman ángulos de 90 grados. Si dos rectas se cortan de esta forma y el ángulo que forman aquí es de 90 grados, se dice que esas dos rectas son perpendiculares. Lo mismo le pasa a dos planos. Si dos planos se cortan, como en este caso, imaginamos que tenemos estos dos planos, y resulta que el ángulo que forman aquí, el ángulo del diedro, mide 90 grados, pues esos dos planos van a ser perpendiculares. También nos podríamos encontrar el caso de cómo se cortan dos rectas que se cruzan, bueno, que dos rectas que se cruzan sean perpendiculares. Para ello, si tenemos estas dos rectas que se cruzan, para analizar si esas dos rectas que se cruzan son perpendiculares, tendríamos que coger una de las dos rectas y meterla dentro de un plano. En este plano vamos a meter la recta. Esta recta está contenida dentro del plano que me acabo de inventar. Y la otra resulta que va a ser perpendicular al plano. Ese ángulo que forman es un ángulo recto. Entonces, estas dos rectas que se cruzan serían perpendiculares. Esto en cuanto al punto número 1. En el punto número 2, poliedros, nos vamos a encontrar lo siguiente. Primero, la definición de poliedros. ¿Qué son poliedros? Pues poliedros, como antes hemos visto lo que era un diedro, ¿verdad? Pues ahora un poliedro es va a ser un cuerpo geométrico que está compuesto de muchas caras, poliedros. Y bueno, depende del nos vamos a encontrar diferentes tipos de poliedros según el tipo de caras que nos encontremos. Por ejemplo, los primeros tipos de poliedros que tenemos son los prismas. Los prismas están compuestos, voy a poner esto del punto 1. Los prismas que están compuestos de dos bases, por ejemplo, esto sería un prisma. ¿Cuántas bases tiene? Una y dos. Esas son sus dos bases. Y según la forma que tengan las bases, se va a llamar el poliedro de esa manera. Por ejemplo, este sería un prisma cuadrangular, porque tiene dos bases en forma de cuadrado. Si tuviésemos un prisma cuyas bases son triángulos, pues se llamaría un prisma triangular. Los prismas también, además de ser este tipo de prismas, se llaman rectos, porque sus aristas son perpendiculares a las caras que tenemos. También puede ser oblicuo. Si tenemos este mismo prisma, lo dibujamos inclinado, tendríamos un prisma cuadrangular, pero oblicuo. Este sería oblicuo y este recto. Lo mismo nos ocurriría con el prisma triangular. Otro tipo de poliedros que nos vamos a encontrar son las pirámides. Las pirámides, en vez de tener dos bases, lo que van a tener es una base. Voy a dibujar, por ejemplo, una pirámide que tenga una base pentagonal. Pues será una pirámide pentagonal. Aparte de esa base va a tener un vértice en la parte superior. Y los elementos que nos vamos a encontrar dentro de una pirámide van a ser las aristas. Bueno, en este caso también tendríamos aristas. En los prismas también nos encontramos que las aristas son las intersecciones de sus caras laterales. En la pirámide nos encontramos en esto que sería la base, en nuestro caso en la pirámide que acabo de dibujar sería una base pentagonal, y el vértice, que es donde van a confluir todas las aristas,
Y aparte, desde el vértice hasta el centro de la base nos vamos a encontrar que tenemos la altura de la pirámide, también llamada apotema de la pirámide. Esta sería un apotema y luego tendríamos también aparte la apotema de cada una de sus caras. Si desde el vértice vamos a la mitad del lado, teniendo en cuenta que el polígono, que este pentágono es regular, si vamos a la mitad del lado, esa distancia desde el vértice a la mitad del lado nos da una apotema de cada de esta cara concretamente. Tenemos 5 más. Bueno, ese sería otro tipo de pirámide. Y por otro lado, en el punto 2 encontramos los poliedros regulares. Los poliedros regulares nos dicen que son aquellos que tienen todas sus caras iguales. Y nos vamos a encontrar lo siguiente. En el libro podéis verlo. Tendréis el tetraedro, que tiene 4 caras iguales, el cubo, que tiene 6 caras iguales, el octaedro, con 8 caras iguales, dodecaedro y el icosaedro, que tiene 20. Los podéis ver todos con su dibujo, que es un poco complejo por hacerlo aquí en el libro. Punto 3. Cuerpos de revolución. Pues vamos a ver, estos son otro tipo de cuerpos geométricos que nos vamos a encontrar, pero que se forman haciendo girar polígonos alrededor de un eje de revolución. Vamos a dejar por aquí el punto 2. Y en el punto 3, por ejemplo, imaginaros que tenemos un polígono, un rectángulo. Si tenemos este rectángulo, y lo hacemos girar alrededor de este eje que he pintado con línea discontinua, como el nombre nos dice, cuerpos de revolución se forman haciendo revolucionar, es decir, girar ese cuerpo alrededor de un eje. Pues si giramos esa varilla con este rectángulo, obtendríamos la siguiente figura. Giramos en este sentido y obtenemos un cilindro. Por tanto, un cilindro sería un cuerpo de revolución. ¿El cono cómo se obtendrá? Pues el cono, en vez de coger con esta base lo hemos tenido el cilindro. Pues si en vez de coger un cuadrado cogemos un triángulo, si en vez de coger un rectángulo cogemos un triángulo y lo hacemos girar alrededor de este eje, pues obtendremos, aunque no lo estoy haciendo demasiado bien, pues tendremos un cono, haciendo girar esa cara alrededor. Le doy diferente altura, ¿vale? Al girar ese triángulo alrededor del eje que he dibujado, obtendríamos el cono. El tronco de cono sería un trozo de cono. ¿Cómo lo conseguimos? Pues en vez de tener un triángulo, si lo que tenemos es lo conseguiríamos simplemente cogiendo un trozo de triángulo. En vez de tenerlo completo, le quitamos la parte de arriba. Este dibujo no me vale. En vez de coger el triángulo completo, le quitamos este trozo y nos quedamos con esta cara. Pues si esta cara la hacemos girar alrededor de este eje, obtendríamos un tronco de pirámide. Y por último, el último cuerpo de revolución que tenemos dentro del punto 3 sería la esfera. La esfera, que la conseguimos pues cogiendo un semicírculo y lo hacemos girar alrededor del eje. De esta manera obtenemos la esfera. Si tenemos un semicírculo y lo hacemos girar alrededor del eje. Vale, visto el punto 3, en el punto 4 nos vamos a encontrar cómo se calculan área y volúmenes de poliedro y cuerpos de revolución. Y luego en el 5, área y volúmenes de otros cuerpos geométricos. Todo esto os plantearé unos cuantos problemas, os haré algunos ejemplos para resolverlo y luego os mandaré otros para que vosotros lo hagáis y lo intentéis. En el punto 6
Así que paso al punto 6, que son simetría en los cuerpos geométricos. Esto ya lo hemos visto en el tema anterior, algunos tipos de geometrías. Por ejemplo, el centro de simetría. Si yo dibujo por ejemplo, un cubo en el centro del cubo, nos vamos a encontrar su centro de simetría. Este sería el centro de simetría. Es decir, si trazamos cualquier línea que tracemos de un vértice a otro, pasa por el centro de simetría. ¿Vale? Cualquier punto. Y entonces, como decía, si cualquiera de estos puntos que he cogido, por ejemplo, he dicho el punto A, hacemos su homólogo con respecto al centro y nos aparece aquí, este sería su homólogo, están los dos contenidos dentro del cuerpo geométrico, entonces nos encontramos en un caso de simetría central. Si este mismo cubo le intentamos hacer una simetría respecto a un eje de simetría, ahora lo vamos a hacer respecto a un eje de simetría que va a pasar justo por el centro de dos de sus caras opuestas. Este será un eje de simetría del cubo. Y en este caso no encontraríamos en, como vimos en los ejercicios del tema anterior, en un caso de simetría axial. Y si a este mismo cubo, lo voy a dibujar aquí, le hacemos la simetría con respecto a un plano, voy a hacer un plano que lo corte por mitad y lo divida en dos partes iguales. Este va a ser su plano de simetría. Este caso se llama simetría especular. Todo esto lo tenéis en el libro con mejores dibujos de los que estoy haciendo aquí. Y en este caso, cualquiera de los puntos que cojamos, por ejemplo, imaginaos que cojamos el punto este, le llamamos punto B. ¿Cuál será su homólogo? El B'. ¿Están dentro de la figura del cuerpo geométrico? Sí, por tanto se cumple la simetría especular. Y por último voy a hablar del punto 7, que se titula el globo terráqueo y las coordenadas geográficas, en el que vaya a ver los siguientes conceptos, lo que son los trópicos, el ecuador, que es un casquete, el hemisferio, un uso, la longitud, que se mide respecto a los meridianos, y la latitud, que se mide respecto a los paralelos. Mira, si esto fuese, voy a dibujar aquí un globo terráqueo. El ecuador es la línea que nos da la circunferencia de mayor longitud que tiene la esfera de nuestro globo terráqueo. Este sería el ecuador. Los trópicos los vais a encontrar aquí a media altura. Serían el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Y qué más? Un casquete. Pues un casquete sería un pedazo de esfera. Por ejemplo, esta superficie sería un casquete. Si nos quedamos con este trópico, con la parte superior de este trópico, aquí tendríamos un casquete de la esfera. Los meridianos van desde el norte al sur. Serían lo mismo que el ecuador, pero trazado de norte a sur. Esto sería un meridiano. Los meridianos se van a medir de este a oeste. El meridiano cero siempre empieza se llama meridiano cero de Greenwich, que es una ciudad de Inglaterra, donde la toman como referencia para medir meridianos. Se miden al este o al oeste. Y la latitud, que se mide en paralelo. Es decir, el ecuador, los trópicos son paralelos. Todas estas líneas son paralelos. Paralelos. Y estos serían meridianos. Bueno, con ello luego os comentaré qué es lo que tendréis que hacer de actividades. Venga, un saludo chicos. Hasta luego.